las nuevas tendencias que apuntan hacia la bioeconomía en los modelos de producción agropecuarios, el concepto de granja integral cobra bastante relevancia. Con lo que se sabe hoy, los principios aplicados a las granjas integrales también pueden ser aplicadas a fincas de diferentes dimensiones y ubicadas en diferentes zonas agroproductivas. Para comprender qué es una finca integral y cuáles son sus características, tenemos el gusto de entrevistar desde Guanare, en el estado Portuguesa, en Venezuela, al ingeniero en producción animal y especialista en fincas integrales, Adolfo Cardoso. Bienvenido, Adolfo, a Agro para el siglo XXI. Luis, muy buenos días, muy contento, muy agradecido por tu invitación y buenos días y bueno, a todos los asistentes de tu programa. Muchas gracias, Adolfo. Oye, Adolfo, para comenzar, vamos a poner en contexto y tú nos puedes definir o explicar qué es una finca integral. Bueno, Luis y amigos que ven el programa, para definir una finca integral, vayamos entonces a sus dos palabras. Vamos a hacer de una manera didáctica. Finca integral. Finca nos refiere a una propiedad, a una persona como usted que nos está escuchando, que tiene una finquita, 10 hectáreas, 20 hectáreas, 50, 100 o algo más. Bien, es una unidad de producción agropecuaria que está dedicada a unos rubros agropecuarios. Ahora, esa finca comienza a transitar un camino hacia lo integral. Por eso comienza a definirse como finca integral. Entonces, ¿qué es integral? Integral la podemos nosotros definir a través de unos rasgos. Esos rasgos son quizás 5 o 6 definiciones que podemos ir abordando paso a paso. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles serían los rubros que tú dirías que no pueden faltar en una finca integral? Muy bien. Comencemos entonces a trabajar esos rasgos, esas características, esas cosas que explican la integralidad de una finca. La primera es la diversificación. Esos rubros que no deberían faltar, deberían ser rubros, unos de ciclo corto y ciclo medio y ciclo largo. Es decir, cultivos que den posibilidad de rotar el suelo, generar productos al mayor corto plazo posible, no deberían faltar. Pero esos rubros no pueden trabajar solo. Deberían estar unos rubros para que se llame finca integral de ciclo medio. Estamos hablando de rubros que duren 6 meses, 1 año. Y rubros de ciclo largo, Luis. No pueden faltar árboles en el sistema. Árboles frutales, árboles multipropósitos que generen una cantidad de beneficios para esa finca integral. Desde árboles frutales, árboles forrajeros, etcétera, etcétera. Pero en la integralidad, tú me estás hablando por ahora solamente de cultivos. Exacto. ¿Y qué pasa con los rubros pecuarios en una finca integral? Okay. Una de las cosas importantes de una fibra integral no es que integras toda la parte animal con la parte vegetal. Correcto, Luis, correcto. Son 2 columnas. La columna vegetal, la columna animal. Y la columna que yo llamo los invisibles o los pocos visibles. Ellos son los microorganismos y los invertebrados. Y la columna de lo que llamamos nosotros los conectores de la naturaleza. Estamos hablando de toda la fauna silvestre que acompaña a esta finca integral. Que cuando no era visualizada como finca integral, esta fauna siempre creaba conflictos con el sistema. Aquí hablamos de sinergia con la finca integral. Entonces, para resumir, una diversidad de rubros vegetales, una diversidad de rubros animales que van a integrarse a toda esa cadena biológica, a toda esa biomasa, esas formas de biomasa que van a generar esos rubros vegetales, todo una concepción de microorganismos que hacen vida en ese agroecosistema que ahora lo queremos poner a través de la finca integral al servicio de la productividad de la finca y no a la conflictividad de la funcionalidad y todas esas cadenas de vida. Por supuesto, ahí que obtenemos un sistema verdaderamente inteligente, un sistema virtuoso, un sistema regenerativo. Okay. Una de las grandes ventajas que tienen las granjas integrales es que dependen cada vez menos de insumos externos de la finca, sino que tú en la finca, la complementariedad entre un rubro y otro te hacen, por ejemplo, la alimentación del ganado viene mucho de los subproductos de la parte de los cultivos, ¿verdad? Y viceversa, el abono de los cultivos viene mucho
de la producción pecuaria. ¿Tú me puedes explicar cómo se integran estos procesos y cuáles serían unos rubros que se benefician de otros? Bien, es muy interesante lo que planteas, Luis, porque ya comenzamos a otro, digamos, a otro rasgo, a otra característica de una finca integral, que es la integración. Ya no es la diversificación, que ya la discutimos. Hay que trabajar rubros vegetales, rubros animales, microorganismos, etc. Ahora, ¿cómo los relacionamos? ¿Cómo los conectamos? Ahí comienza la finca integral a tomar fuerza. Veámoslos con ejemplos, Si vamos a tener rubros vegetales, siempre vamos a tener podas, de todos esos cultivos, vamos a tener residuos agrícolas de esos cultivos, ¿ok? Vamos a tener subproductos del procesamiento de esos cultivos. Por ejemplo, si la finca va a tener unos frutales, va a procesar unos frutales. Eso va a generar unas semillas, unas cortezas, unas cáscaras, etc. Todo eso debe apuntalar una especie de unidad, que es otra característica de una finca integral, una unidad para procesarlo dentro de la finca, ¿ok? Ahora, un ejemplo es la vaca, por ejemplo. El rumiante. Los rumiantes no pueden faltar en un sistema de finca integral. No pueden faltar por una sencilla razón. Ellos son los que fisiológicamente están más dotados para agarrar todo ese material fibroso, porque si algo genera una finca integral, son residuos fibrosos. Esa planta del cultivo que no va a la venta, que no va al consumo. Cuando nosotros nos comemos una semilla, amigos que nos escuchan, cuando nos comemos una fruta, nos estamos comiendo el 7% de lo que la planta produjo. Cuando nosotros nos comemos un grano de una leguminosa, de un frijol, etcétera, nosotros nos estamos comiendo el 11% de lo que la planta produjo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese 70%? Ese tiene que regresar al suelo, Luis. Pero antes que regrese al suelo, debe ser pasado por animales. Ejemplo, los rumiantes. Estamos hablando de vacas, estamos hablando de ovejas, de cabras. Porque ese animal es el que tiene la capacidad, a través de su rumen, de absorber nutrientes de algo que no es alimento humano. Pero produce una cosa maravillosa, Luis, que solamente los rumiantes pueden hacer. Una enorme cantidad de estiércol, rico en microorganismos, que son beneficiosos para el suelo, que si le damos el tratamiento adecuado e impedimos que se convierten en contaminantes, es decir, instalamos en esa finca integral sistemas de tratamiento de esos residuos orgánicos de esos animales, sistemas de contaminación productiva. Por eso decimos que si tienes bosta, lo tienes todo, todos los problemas se contaminan o todas las soluciones. Entonces, ese es un ejemplo. Con la acuicultura, Luis, tú sabes que también hay muchas posibilidades de integración. Y con la parte avícola, porque lo interesante de una finca integral es que no dependes de un solo rubro, ¿no? Esta diversificación que te da la finca integral, tú puedes producir en buenas cantidades y siendo productivo y siendo eficiente diferentes rubros, ¿no? Y bueno, hablamos de la parte bovina, me estás hablando de la parte acuícola y la parte avícola. Importantísimo, Luis. Veámoslo de la siguiente manera. En una finca especializada, solo un rubro, digámoslo así, una granja avícola, bueno, ahí converge todo hacia un propósito, que es producir huevos. En cambio, que una finca integral, que es de la que estamos hablando, independientemente del tamaño que tenga, porque estos principios son maravillosamente aplicables a diferentes tamaños de finca, la cosa es diferente. Vemos al ave, Luis, la vemos como un animal, primero que nada, trabajador. Él es un animal que tiene la gallina, el pollo, tiene una capacidad fisiológica para entregar trabajo a muy bajo costo. Es más, trabajo que la hace saludable. Cuando una gallina escarba, Luis, cuando una gallina pasa el día escarbando, entrega de 11 a 15 veces más energía que la que entrega con el huevo. Entonces, sería un desperdicio en una finca no aprovechar ese trabajo. ¿Cómo? Bueno, que las gallinas salgan en unos potreros a buscar sus alimentos, pero hacer un servicio que es mover el suelo, arar el suelo. Y qué maravilla, amigos que nos escuchan, que es un animal que mueve el suelo y abona de una vez el suelo. Entonces, ese es un ejemplo. Controlar insectos. Hay muchos insectos que se convierten, ellos están allí, pero ellos se convierten en plagas cuando se desequilibran. La pregunta es, ¿quién los mantiene a raya? La gallina puede ayudar a mantenerlos a raya. Y podemos hablar de muchos ejemplos de integración, gallinas, suelo, cultivos, animales. Si alguien está programando o está planificando hacer una finca integral, ¿qué dimensiones recomendarías tú que debería tener una finca integral? Vamos a decir, para comenzar, ¿por dónde debes comenzar? La puerta de inicio de toda finca integral, Luis,
es buscarla dónde está la materia orgánica. ¿Dónde está la fuente de fibras, de estiércoles, de residuos de cosecha, de desperdicios? Porque esto se trata en buena medida de ubicar residuos, ubicar producción de residuos vegetales, colocar los animales. Yo no colocaría los animales en una finca integral hasta tanto o no tenga establecido o no tenga identificado en la periferia los desperdicios que el vecino, porque una finca integral se desarrolla también recolectando de la zona residuos vegetales al principio. Entonces, yo colocaría primero esos rubros vegetales que van a generar esa biomasa. Si estamos partiendo de cero. Si la finca no está partiendo de cero, es identificarlo, cambiar el manejo, Luis. Es muy importante que si yo no podaba, ahora pode. Si yo no fraccionaba, si yo no procesaba, ahora fraccione y procese, porque me van a generar esos desperdicios. Entonces, eso sería como unos primeros pasos. De allí el componente animal y de allí algo que no puede faltar es cómo hacer retornar, por qué vías hacer retornar al suelo toda esa materia orgánica de los cultivos, de los animales, a través de la acción benéfica de los microorganismos. ¿Okay? Otra cosa que yo no haría, no dejaría por fuera, Luis, de una vez, es el procesamiento y el valor agregado. Porque toda empresa que inicia está haciendo inversiones, porque está iniciando. La pregunta es, ¿cuál es el flujo de caja? Yo podría, por ejemplo, ya hoy, aprovechar desechos vegetales, una parte para el suelo y una parte para ingreso a la finca. Es decir, procesar todo lo que está en la finca en ese momento. ¿Cuáles serían los cultivos vegetales que tú recomendarías sembrar, que son productivos, que tienen buen mercado, vamos a decir, lo que cosechas de ellos, pero a la vez integran muy bien en la alimentación de los animales? Bien, yo diría que aquí hay como tres grupos. No pueden faltar las hortalizas. Hay que iniciar con hortalizas, porque es algo que tú puedes arrancar a pequeña escala con tu capacidad de mano de obra de tus trabajadores en pequeña área dentro de esa finca integral. Arrancas con un subsistema, con un núcleo de huertos. ¿Okay? Ese huerto te da un dinamismo de alimentación y un dinamismo de unos productos que los puedes obtener a ciclo corto y puedes colocar en el mercado. Es decir, que en 90 días, en 60 días, en 35 días, puedes generar ya unos primeros productos en tu mercado. Estamos hablando de la línea de hortalizas que se adapten a tu suelo, que te adapten a tu altura sobre el nivel del mar y que haya una cultura más o menos de consumo en la zona. Entonces hablamos de hortalizas, ese huerto cercano. El segundo, yo colocaría el segundo, cultivo de ciclo medio. Cultivos de 3 meses, de 4 meses, 5 meses, algunos cereales, leguminosas. No pueden faltar las leguminosas, las que usted conozca en su zona, frijoles, de las leguminosas que enredan, es muy importante, Luis, las que enreden, y las leguminosas que son de bajo porte, porque ellas nos van a dar fertilización de suelo y granos proteicos para venta y consumo. Eso no puede faltar. Pero la planificación, perdón. Dame algunos ejemplos de estas leguminosas que enredan. Bien. ¿Cuáles recomendarías tú para la mayoría de las zonas tropicales? Ok, los fasciolus, algunas ignas, estamos hablando de frijoles, vainitas, las que son vainitas que enredan, que se pueden comer verdes y se pueden comer maduro el grano. Eso es muy importante, porque el mercado pide leguminosas en vaina verde y pide grano. Entonces, esas leguminosas que son de porte bajo, como los frijoles, llamamos en Venezuela las caraotas, los fasciolus, son importantes porque nos dan mucha cobertura en el suelo y mucho abono para el suelo, pero dan un grano comestible. Pero ellas no son capaces de subir estratos. Y aquí entramos, Luis, y amigo no escucha, a otro principio de la finca integral. Nosotros necesitamos cubrir todos los estratos. Una finca integral es un edificio que vamos a hacer a partir de un sótano. El sótano es el suelo, pero queremos llegar al penthouse. Entonces es muy importante de que hay muchas leguminosas, muchas frijoles que enredan. ¿Ok? Aprovecha la cascada de luz. Es como tener un edificio y varios. Entonces, otro rubro que no puede faltar es el que vamos a planificar a 1 año, a 5 años. Estamos hablando de frutales, árboles. Los árboles tienen que tener 3 grandes servicios en la finca o 3 grandes usos. El uso para frutas, todo lo que son frutas, guayabas, mango, pumarrosa, etcétera. Toda la lista de frutas tropicales adaptadas a cada suelo. Frutas, tiene que generar frutos forrajeros, porque ya conversamos que el componente animal es insustituible en una finca integral. Es la moledora que regresa toda la materia orgánica y nos da producto, proteína, carne, trabajo y leche. Bien. Frutos forrajeros, porque muchos frutos, no todos los frutos son para consumo humano.
Hay muchos frutos que se los come la vaca, pero no los comemos nosotros. Entonces tiene que entrar en el diseño. Otra funcionalidad muy importante es los usos de la biomasa del árbol. Estamos hablando de podas. ¿Qué vamos a hacer con las ramas? Podemos hacer carbón, podemos hacer leña. Usted puede de una vez ir podando el árbol, clasificando su leña en bolsita y generar un ingreso a través de la venta de leña. Una leña sostenible, una leña con registro. Antes que el árbol del fruto, necesita podarlo. Estamos hablando, Luis, de hojarasca. Muy importante la hojarasca. Si algo hacen los árboles en el trópico es renovar su hojarasca. Entonces podemos cosechar es una parte de ese mantillo que es el que va a apuntalar la fábrica de biofertilizante de la finca integral. Y así, pues, toda esa cadena. Okay. Me hablaste de frutales, pero en una finca integral entiendo que la parte forestal también es básica, ¿no? Entonces, por favor, háblame un poquito de la parte forestal, porque o sea, aquí en una finca integral integramos los 4 subsectores del sector agrícola, que es la parte piscícola, la parte, ¿verdad?, acuícola, la parte animal, vegetal y ahora la forestal. Cuéntame un poquito de la forestal. Maravilloso, Luis, porque si hablamos de una mesa, ¿verdad? Nada menos que la pata importantísima de esa pesa, de la cuarta parte, lo forestal. Bien. Toda finca integral tiene una característica, que es que ella se visualiza a largo plazo. Ella es un modelo de vida. La persona que invierte en una finca integral o la persona que planifica su sueño de su finca integral está pensando en algo a la cual quiere dedicarse a largo plazo. Entonces, no tiene problema de la inmediatez. Entonces, si visualiza a largo plazo, algo que no puede dejar de poner son árboles forestales. Árboles que van a acumular un valor por su valor de su madera, por el valor de su pieza maderable, aunque puedan dar hidrógeno, van a dar materia orgánica, una serie de servicios ambientales, pero su ventaja es a corto plazo. Es a 4 años, 7 años, 12 años, 20 años, 25 años. Eso se llaman turnos de corte. Estamos hablando, por ejemplo, de maderas finas, caobas, cedros, apamates, ¿por qué no pinos? La línea de eucaliptos seleccionados para estos usos, todo lo que son las maderas finas que se conocen en América tropical. No pueden faltar, porque ¿con qué va a ir ese niño, Luis, amigo que nos escucha? ¿Cómo se va a financiar su universidad dentro de 10 años, dentro de 15 años? ¿Cómo le vamos a poner a ese relevo de esa finca integral un fideicomiso? El mejor fideicomiso es ese programa forestal. Pero eso nos lleva a otra cosa muy bonita de la finca integral, que es, ¿vamos a vender crudo la rola o la vamos a procesar? Una finca integral que se visualice bien a largo plazo debería ir pensando en un programa de carpintería y de ebanistería dentro de la finca, porque alguien de la familia puede hacer que esa sea su empresa, que es algo que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo hacer de una finca integral un portafolio de empresa familiar? Ok, antes de entrar en eso, que me parece interesantísimo, hay un componente de ingreso de las fincas integrales. Yo estoy ahorita en Costa Rica. Tú estás en Guanare, con una experiencia vasta en fincas integrales, porque yo sé que tú has desarrollado esto, pero en Costa Rica hay muchísimas fincas integrales de diferentes tamaños, ¿no? Y yo veo que el principal ingreso de todas estas fincas integrales no es la producción agrícola, sino el turismo. El turismo que hay dentro de las fincas integrales. Cosa que me parece muy bien, pero la idea es que la finca integral per se sea productiva. Yo sé que tú tienes experiencia en esto. ¿Me puedes hablar de cómo ves tú ese turismo dentro de la finca integral y si lo ves que es determinante para que esto funcione? A ver, volvemos a la definición. Finca integral. Ya estamos más o menos definiendo los rasgos de una finca integral. Hemos hablado de diversificación, de rubros, de estratos, de tiempos, de procesamiento. Pero aquí aparece una dimensión por sí sola, que es el interés. Es decir, cuando una persona planifica una finca integral y comienza a ejecutarla, es inevitable que su vecino el primer día diga, oye, qué locura está haciendo el señor, todo el mundo aquí siembra plátanos y él está sembrando otros rubros. Entonces empieza un interés del vecino, interés de la familia, y ese interés, en la medida que lo va colocando esos sistemas diversificados, se expande la noticia. Llega a la gente que tiene un tiempo de ocio, un tiempo de esparcimiento.
como el ocio y el esparcimiento es una necesidad humana, entonces llama y busca esa finca integral. Y se genera ahora un servicio de agroturismo, un servicio de turismo. Para mí, ahí se parten dos el propósito de empresa, como finca integral. ¿Ok? Las dos tienen espacio, yo lo veo así, las dos tienen espacio en la economía, digámoslo así. La que se fortalece, la que se especializa, la que intenta satisfacer todas esas necesidades de esa persona que busca esparcimiento y ocio en el campo, en la finca, entonces se vuelve una finca agroturística como tal. Y la que quiere producir, que entiende que seguridad alimentaria es primario y que hay 7.000 millones de personas para comer y que entre comer y usar el tiempo de ocio, primero está comer. Si yo no me alimento bien, yo no puedo usar el turismo. Aunque el turismo me da una fortaleza tremenda en esa sostenibilidad económica. Entonces, aquí va a ser, Luis, creo yo, según el propósito de la finca integral. Va a aparecer el turismo. Y maravilloso, bienvenido. Pero si ese turismo hace que el sistema de producción sea una especie, algo así como de montaje, de escenificación, de representación, lo cual es válido para una empresa turística, entonces no hablemos de la parte productiva. Yo pienso que donde tenemos el mayor segmento de necesidad y de interés de invertir es la parte productiva. Y el turismo va a ser ese transversal que va a impulsar también el flujo de caja de la finca, como un complemento de la finca. Y fíjate, la principal finca integral que yo conozco acá, vamos a decir, la que está más desarrollada, todos los ingresos vienen, o sea, los alimentos que se producen dentro de la finca, es para el turismo, tiene unas muy buenas cabañas, se la pasa, viene turismo de Europa, viene turismo de Estados Unidos, viene turismo de todos lados, porque lo han vuelto como un lugar de estudio, de integración, ¿no? Y entonces, todo el alimento que produce es para alimentar a todos los turistas que vienen. Inclusive tienen que comprar más, no se autoabastecen. Pero el ingreso viene por lo que pagan los turistas, no por la venta de ningún producto agropecuario. Muy interesante lo que explica Luis, porque nos lleva a otra característica de una finca integral. Tú puedes hacer que una finca integral evolucione a que todos sus ingresos, o 99%, sean de turismo. Lo que no vas a poder hacer nunca es que el 100% de las fincas sean turísticas, porque no hay público, no hay demanda para esa 100% de fincas prestando servicio de turismo. Entonces, las dos van a existir. Van a existir siempre. Un pequeño número de fincas muy importantes prestan un servicio educativo muy importante y recreativo, además de proyección de imagen de un municipio, de un territorio, de un país. ¿Ok? Bien. Van a existir un pequeño grupo de fincas integrales que van a hacer el turismo una especialidad. Pero donde está el gran tarea por hacer es cómo hacemos fincas integrales, todas aquellas fincas que en este momento son monoespecíficas, monoproductoras. Y si trabajamos allí, aparece una cosa maravillosa, amigos. Aparece una cosa maravillosa. Aparecen otras formas de mercado que se parecen al turismo. Por ejemplo, una finca integral que está produciendo varios rubros va a usar su teléfono inteligente, su teléfono smartphone, y va a informar. Y por allí comienza un mercadeo directo que es como una especie de turismo de placer en el consumidor. Decir, yo conozco la finca donde me estoy comiendo esta naranja, este limón. Yo la conozco al dueño. Hay una historia allí. Y eso son las bases, digamos, fundamentales del acercamiento social campo-ciudad, que es lo que desarrolla también el turismo. Entonces, ahí hay mucho potencial, muchísimo potencial. Interesante. Ya que estás hablando de esto y mencionas el teléfono y lo que tú estás hablando, que es la trazabilidad, que ya existe como en Asia, se pueden comunicar la persona que está tomando un café en Asia, en cualquier país, Asia, en China, en cualquier con alguien que está produciendo un café en cualquiera de nuestros países acá tropicales, ¿no? Pero importante, ¿cómo integras la tecnología, toda esta tecnología de inteligencia artificial, sensores, drones, en una finca integral? ¿Tiene espacio? Porque las fincas integrales normalmente están vistas como, oye, cuestiones en su mayoría de subsistencia, que yo no las veo así, pero en su mayoría están vistas como fincas de subsistencia. ¿Tú piensas que tiene cabida toda esta avalancha de tecnología que se nos está viniendo en una finca integral? Bueno, Luis, no solamente lo tiene cabida, no se explica una finca integral hoy sin un músculo fuerte de comunicación digital, de marketing digital integral, desde lo productivo hasta lo
humano asociativo. No se explica. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Hoy el mundo está dedicando atención a la finca integral. Bueno, porque nos estamos volviendo reflexivos. Ahora entendimos que la seguridad alimentaria no puede ser una mano extendida con dinero para comprar o una mano extendida con caridad para dar. Ahora, la seguridad alimentaria comienza a entenderse como la mano extendida para sembrar, todos de alguna manera vinculados al campo, sin dejar de hacer nuestra actividad económica principal. Bien, ¿por qué explico esto? Porque hay como tres momentos de la agricultura. La especialización, la diversificación que está tomando fuerza, cómo usar eficientemente el espacio, y la manera de usarlo eficientemente la tierra es diversificando, integrando. Pero hoy por hoy, la comunicación y el marketing digital es transversal. Te lo explico de la siguiente manera. Como una finca integral es muy compleja, amigos que nos escuchan y Luis, es muy compleja porque va a tener muchos rubros y muchas interacciones. Ahí se genera mucha información, mucha día a día, muchas cosas que hay que monitorear. Oye, yo no. La finca integral es muy bonita, pero eso es muy bravo para manejar. Eso es muy complejo, manejar gallinas, manejar cochinos, manejar caña, manejar frutales, manejar biofertilización, manejar todo, manejar peces. Entonces, la digitalización es clave. Ahora, la digitalización hoy no es como era hace 10 años. Ahora eso está en una cantidad de aplicaciones, de software, muchos de ellos gratuitos. Vamos hacia el Internet universal. Y qué maravilla, amigos que me escuchan, qué maravilla que usted tenga una finquita integral y tenga 1,000, 5,000, 10,000 personas en el mundo preguntándole cuándo da limón su mata de limón. Preguntándole, ¿en qué se diferencia su limón del limón que le está comprando en su abasto a la esquina? Oye, ya que hablas de esto y que asocias y ves como un socio a los consumidores y a los que disfrutan de todos los servicios que puede brindar una finca integral, antes mencionaste que esto tiene que ser visto como una empresa, cosa que Sí. actualmente no en las fincas integrales No. que existen, oye, son vistas más Romance. como, dije antes, de subsistencia o venden Una algunas ideología. cosas, pero no son una empresa. ¿Me puedes este enfoque que le das tú de finca integral convertido en una empresa con todas las características que debe tener una empresa? Clave, clave, porque todo esto viene, ¿de dónde viene? De un movimiento de reflexión agropecuaria. Tenemos unos 30 años, 40 años, donde la agroecología, que es, digamos, la ciencia que más ha contribuido al desarrollo de la finca integral, ya sentó las bases científicas que te dicen a ti, una finca integral produce mucho más, comprando menos, dependiendo menos, más 0 kilómetros, y entrega más servicios ambientales al ecosistema y entrega mejores alimentos a la población. Ya eso, ya la humanidad está bastante clara. La pregunta es, ¿cómo hacer de eso un negocio? Porque alguien paga la cena. No existe cena gratis. No existe cena gratis. Alguien tiene que pagar los costos. Alguien tiene que asumir la parte económica. Y qué bien que la asumamos todos. Ahora bien, para poder ver la finca, no como un tragadero de fondo, porque hay gente que desarrolla una finca integral porque ese es su retiro. Entonces todo lo que ahorró lo metió allí. Ellos no están generando, digamos, Producto Interno Bruto Agropecuario. Están su jubilación o su descanso. Nosotros vamos hablando de la finca integral como un modelo sostenible de negocio. Tiene que ser vista como una empresa. Si no es vista como una empresa, yo digo, mejor no se metan en eso porque es complejo. Entonces, tienes que estar al día, así como la digitalización de la información sobre el suelo, sobre la fertilidad del suelo, sobre el frutal, sobre la acuicultura, sobre el animal, sobre los cultivos. Tienes que estar al día toda la información con indicadores en línea las 24 horas del día, que el empresario pueda agarrar su celular y decir, hoy incrementé un 30% la fijación de nitrógeno en mi finca. Hoy almacené 140 kilos de dióxido de carbono de la atmósfera. Mi finca generó eso y yo lo comercializo. Bueno, también tienen que decir, hoy mis costos son estos, mi mayor componente de costo en la finca está aquí, mis ingresos son de este tipo de producto, pero también tiene que decir, ese propietario, empresario de la finca integral tiene que saber decir, o ver, en el día, en este momento el mercado de tal localidad del mundo está pidiendo tal y cual servicio, tal o cual producto. Por ejemplo, servicios de información y de educación. Es interesantísimo, Luis, y amigos que nos escuchan. El mundo está acelerado en su cambio y tenemos que cambiar con él. Y si algo está cambiando es el concepto de educación. Ya hoy por hoy la persona no quiere ir a una universidad los 365 días del año, a oír la misma clase de siempre. Él se educa por intereses.
Y si a ese individuo le interesa más tu finca integral, lo que tú estás haciendo en materia de leguminosas, él se va a educar contigo. Entonces, esa finca integral puede atender ese nuevo mercado también, el mercado de la educación, de la formación. Por supuesto, en alianza con empresas o emprendimientos que manejan en la parte educativa. Es decir, si no la vemos como una empresa, yo diría mejor no nos metamos en esto. Así sea familiar. Ya cuando le integras la parte productiva, la parte turística, te metes en la parte ahora educativa, por supuesto que se convierte en una empresa. Fíjate, con todo lo que tú estás mencionando, ¿verdad? Que el nuevo enfoque de la agricultura apunta un poco hacia estas fincas diversificadas. Los organismos internacionales, uno de los temas que están tratando más y que les están invirtiendo y que están estudiando es el tema de la bioeconomía, ¿no? En la que se entrega toda la biología, con toda la parte tecnológica y por supuesto con toda la cuestión económica, ¿no? Yo veo que una finca integral, ¿verdad?, es la bioeconomía en su máxima expresión. En su máxima. ¿Qué experiencias de fincas integrales desarrolladas conoces tú, verdad? Que pueden ser desarrolladas, no, a lo mejor no todo como una integralidad total, pero sí como algo digno de ejemplo, digno de que la gente conozca, que nos puedas decir para que podamos investigar, podamos visitar. ¿Qué existe? Bien. Vamos a contribuirle un poquito en esto. Para yo definir que una finca es integral, yo tengo que agarrarme de algún indicador numérico, porque no estamos hablando de empresa, no estamos hablando de la pasión de la agroecología, que es válida. Yo me puedo meter en una finca a enamorarme de la agroecología y punto, porque tengo los fondos para subsidiarla. Estamos hablando aquí de una empresa, de un negocio sostenible que genera empleos y que se integra al Producto Interno Bruto de una región agropecuaria y de un país y que hace intercambio internacional. Bien, entonces yo tengo que definir unos indicadores que me calibren el nivel de consolidación o de ruta de esa finca. Esos indicadores los estamos construyendo, Luis, porque como es algo relativamente nuevo, estamos construyendo indicadores que me digan a mí cuál es el grado de integralidad de una finca. ¿Cómo lo estamos midiendo? Lo estamos midiendo de 1 a 100. De 1 a 100. Ya sabemos que nuestra escala es 1 a 100. Muy bien. ¿Qué estamos midiendo? Primero que nada, estamos midiendo línea base. Línea base es ¿con qué arranco? ¿Con qué arranco? ¿Arranco con 2 rubros o arranco con 10? Entonces, el número de rubros me dice a mí un puntaje. El otro es conexión. Yo puedo tener 5 rubros, pero si no están relacionados, no estoy avanzado en la integralidad de la finca. No puedo tener una finca integral si no arranco con la materia orgánica, que es el que me renta el suelo. Entonces, eso tiene un mayor puntaje. Eso se va sumando hasta darme un ranking. Nosotros estamos construyendo esos indicadores y otra gente lo está construyendo. Digamos que todos estamos pensando en cómo medir el nivel de finca integral. Todos estamos pensando en eso. Muy bien. De fincas, yo te puedo hablar de lo que llamamos nosotros el tránsito hacia la finca integral. Como nosotros partimos de fincas que ya tienen un rubro, sea ganadero, sea, por ejemplo, fincas que son cacaoteras. Con esas fincas nos estamos relacionando para hacer la finca integral. Son duras especialistas, les va muy bien con el cacao, pero entendieron que el mundo no come solo cacao y que el suelo no solamente se puede aprovechar de cacao. Entonces se están diversificando. Te puedo hablar fincas que están entre 30 y 60 puntos de 1 a 100, o sea que todavía estamos, como decir, en el tercer grado de primaria. ¿Ok? Ahora, tú visitas una finca de esa, como por ejemplo, te puedo hablar de una finca del estado Barinas, la zona de Santa Bárbara, te puedo hablar de Piedemonte, te puedo hablar de una zona andina, que es donde yo me relaciono. Ahí vas a conseguir tus fincas que han logrado multiplicar por 5 la cantidad de vacas en la misma hectárea, reduciendo a 0 la fertilización comprada. A 0, sin fertilizante comprado. ¿Ok? Fincas que están en el camino, en los caminos, recolectando frutas, no solamente moviendo vacas, sino recolectando frutas, y así sucesivamente. Colombia, te hablo de Colombia porque Colombia, yo me involucré mucho en un programa más grande. El programa más grande de ganadería sostenible que se ha aprobado en América Latina está en Colombia. 3.000 ganaderos, 3.000 en 7 años, con fondos internacionales. Desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 3.800 metros sobre el nivel del mar. Allí usted conseguirá fincas ganaderas desde 5 hectáreas hasta 800 hectáreas, ya con unos niveles de 50, 60% de finca integral. Entonces yo creo que el desafío está allí. Medirla, qué es una finca integral, cómo se mide
y cómo se mejora continuamente ese indicador. Oye, yo he visto algunos programas, algunos software con algunos algoritmos que te Sí. miden esto, cuánto por ciento de carbono estás capturando, cuánta energía estás utilizando para producir un litro de leche o un kilogramo de carne, cuánto insumos, vamos a decir, de la naturaleza estás tomando para esto, ¿verdad? ¿Cuán carbono neutro es tu finca, o carbono positivo, o carbono negativo? Pero no había oído software que midan la integralidad. ¿Ya se han desarrollado este tipo de software? No, no están a nivel comercial, Luis, ni están a nivel descargable. Pero van a estar, después de este programa, yo estoy seguro que tú haces una labor importante de difusión. Le estamos lanzando un reto a los programadores, a la gente que maneja software. Necesitamos no solamente medir indicadores bioclimáticos, indicadores, digamos, de todo lo que es la variable de cambio climático global, que ya lo hay. Necesitamos medir, o software que nos midan, por ejemplo, diversidad de rubro, nivel de integración de rubro, subproductos de la biomasa que genera cada rubro, porque recordemos, entre más subproductos generen las plantas y subproductos generen los animales, más se agarran, más se unen la conexión, la integración. Entonces, software que midan eso. Pero la cosa no termina allí, Luis. Necesitamos software y amigos programadores que nos midan la relación entre el cliente y el finquero. Porque entre más se establezca esa comunicación directa, entramos en un mercadeo del siglo moderno, que es donde el cliente es un socio del productor. Entonces el productor ya no está solo en el sentido de las finanzas, ya no tiene que ir solo a un banco, porque hasta la banca está cambiando, hasta el sistema financiero está cambiando, aquí está cambiando todo, todo. Entonces, un software que nos mida esa relación, ¿dónde está el cliente? ¿Está al lado? ¿Está en qué parte del mundo? ¿Qué productos me pide? ¿Cuándo me lo pide? ¿Qué cantidades me pide? ¿Cuáles de esas peticiones yo puedo satisfacer en esa granja integral? Y no solamente eso, ¿cómo está la participación del entorno de esa finca? ¿Está empleando o no está empleando? ¿Qué tipo de empleo está generando? ¿Qué tipo de valor, qué tipo de empleo cualificado? Pero no solamente eso, necesitamos software que nos mida algo muy importante, el aporte de conocimiento que está haciendo esa finca, porque esa va a ser, Luis, yo creo que aquí estamos entrando a otros campos, va a ser la universidad. La finca integral va a ser la nueva escuela técnica agropecuaria, la nueva universidad, a través de un sistema internacional interconectado, donde no tengamos grandes universidades en un solo sitio, sino sistemas de universidad agropecuaria. Ahí está el desafío de los software. Oye, ya que hablas otra vez de la parte educativa, que me interesa muchísimo, ¿dónde se puede estudiar esto? Yo en mi investigación sé que en China existe un posgrado de fincas integrales, pero ¿existe algún otro lugar donde ya vamos a decir, ya hayan integrado este conocimiento y den algún tipo de curso de integralidad o de finca integral para que alguien pueda desarrollar esto, vamos a decir, con los principios bien definidos y paso a paso? A ver, no creo, Luis, no creo. Hay experimentos como el de China, experimento en Japón, se está haciendo un experimento también. Pero ¿dónde está, digamos, el estado de desarrollo educativo en este momento? Primero está una etapa de oro porque ya se comienza a entender desde el mercado, desde el productor y desde la universidad, desde el sistema educativo, que la finca está experimentando cambios. Y la finca ahora va a ser cada vez más integral, más integral. Eso lo sabemos todos ya, todos. Muy bien. Pero, ¿de dónde viene esto, Luis? Esto viene del movimiento de la ciencia agroecológica, de la ciencia de la economía inteligente. Está viniendo esto. De una economía que dice, como todos consumimos, todos podemos producir y todos nos relacionamos. Entonces, todos somos socios de la cadena. Entonces, la nueva economía está generando mucho aporte a esto de la finca integral, ¿ok? Pero no nos estamos encontrando todavía en una plataforma común, que sería un sistema de educación que se especialice o que profundice en la parametrización y la investigación de este fenómeno, que es la finca integral. Ahora bien, a pesar de que no existen carreras, te puedo decir que existen cursos que si tú los armas, te hacen una formación integral. Amigo que nos está escuchando, si usted quisiera estudiar finca integral, estudia agroecología. Tómese unos 2, 3, 4 cursos importantes de cuáles son los principios de la agroecología, como ciencia, como ciencia. Amigo, estudie mercadeo directo, marketing directo. Hoy en día usted con este aparatico no tiene
que morirse mucho, no tiene que matar. Usted anuncia dentro de 5 meses cuándo es que va a estar listo su queso. Pero no solamente el queso, usted tiene que educar a ese consumidor, tiene que contarle sobre su historia de su propio queso. Bien, entonces estudia economía directa, estudia digitalización. Usted tiene que digitalizar la data de su finca. Aprenda con su hijo, con su hija, con su sobrino, con su vecino, a incorporar tecnología digital a la gerencia de su finca, al monitoreo de su finca. Si yo no mido, amigo querido, usted va a tener una finca integral, ¿verdad que sí? Si usted no mide, usted no controla. Si usted no controla, usted no mejora. Entonces usted ahora tiene un nuevo desafío, que es medir, controlar y mejorar. Y ahí tiene que usar tecnología digital. Entonces, estudie curso de digital. ¿Ok? Usted tiene que entender los factores abióticos. Estudiese, hágase unos cursitos de qué es un mineral. ¿Por qué la Tierra hace 4.700 millones de años fue un Big Bang, ¡pum! Y salió una cosa ahí? ¿Qué tiene que ver eso con la agricultura? Los minerales, la tabla periódica, que es un magnesio activado. Entonces, estudie lo básico de la mineralogía de la Tierra. Pero, amigo, lo que no puede dejar de estudiar es la microbiología. Estudiese un cursito de microbiología del suelo y va a descubrir algo maravilloso. Que el suelo no es un depósito de nutrientes. El suelo no es una mina a la cual yo le saco. El suelo es una cosa viva, viva. Si usted aprende lo básico, usted va a manejar el suelo de una manera tan productiva que usted en lo económico y en la satisfacción va a subir. Entonces, yo pienso que es eso, Luis, es estudiar unos por lo pronto hasta que alguien invierta y diga, yo voy a crear la universidad. Y eso va a salir. Dios quiera, Dios quiera. Adolfo, si alguien te quiere contactar, alguien quiere poner en contacto contigo para que lo asesores en esto de finca integral o para cualquier información de todo este amplio conocimiento que tú has acumulado a través de 2 años en esta línea de fincas integrales, ¿dónde te puede escribir? ¿Cuál es tus redes sociales? Si tienes, ¿cómo se contactan contigo? Bueno, muchas gracias, Luis. Adolfo Cardoso, me ubican por Google, Adolfo Cardoso, o La Ventana Adolfo Cardoso, ahí les aparecen mis blogs, mis sitios. Mi teléfono, no sé si puede colocar en alguna parte en el programa, va a estar allí. Yo estoy en Venezuela, por WhatsApp. Facebook, también me ubican por Adolfo Cardoso, y ahí se pueden dejar las redes sociales. Lo que sí les quiero invitar, esto es una construcción. Nosotros tenemos un servicio de acompañamiento técnico, pero soñamos con relacionarlo, el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, de la vitrina de información por las cableras y los programas, es vital. Un día la gente se sirve de esos programas. Entonces, relacionarnos y crear eso último que dejamos en el tapete, la Universidad de la Finca Integral. Tenemos ese reto por delante. Mira, yo estoy viendo que atrás tienes un 4. Yo sé que tú eres un gran compositor y un gran cantante de música llanera, de música folclórica. Y yo sé que tú has compuesto canciones para esto de la agroecología y de las fincas integrales. Para despedir el programa, aunque el internet nos está jugando una mala pasada ahorita, está un poco lento, ¿nos puedes despedir el programa con algún extracto de estas composiciones que tú has hecho? ¿Cómo no, Luis? Les voy a contar cómo se integra una finca en una canción. Especialmente para ustedes, para tu programa, Luis, que estamos orgullosos de cómo le llegas a tanta gente. Les voy a cantar El cumpleaños de los animales. Te agarras el pedacito, te la canto completa y tú agarras el pedacito ahí. Una lombriz, una lombriz, una lombriz cumpleaños. Y un regalito, y un regalito, seguro que está esperando. Dinos pues, lombricita, ¿qué quieres de regalo? Una tierrita negra y blandita donde yo viva labrando. Una tierrita negra y blandita donde yo viva labrando. Bueno, lombricita, vas a tener tu tierrita negra en la finca integral. El cachicamo, el armadillo cumpleaños. Y un regalito, seguro que está esperando. Dinos pues, armadillo, ¿qué quieres de regalo?
Quiero comerme la lombricita más sabrosita del llano. Quiero comerme la lombricita más sabrosita del llano. Bueno, Armadillo, tendrás tu lombricita para alimentarte también. Luego vino un animalito que tiene las orejas muy largas, ¡Au! que por las noches hace así. ¡Au! El conejito, el conejito, el conejito cumpleaños. Y un regalito, seguro que está esperando. Dinos pues, conejito, ¿qué quieres de regalo? Quiero dormirme en la cuevita que hizo para mí el armadillo. Quiero dormirme en la cuevita que hizo para mí el cachicamo. Tendrás también tu cuevita, conejito, que te la hizo el cachicamo, en la finquita integral. ¡Wow! ¡Wow! El cunaguaro, el tigrillo cumpleaños. Y un regalito, seguro que está esperando. Dinos pues, cunaguaro, dinos pues, tigrillo, ¿qué quieres de regalo? Un cachicamo. Y un cachicamo. Quiero que sea mi regalo. También tendrás tu cachicamo y tu conejito para que te alimentes de la finca integral. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, muchas gracias, Adolfo. Oye, muchas gracias por tu tiempo, por compartir todo este conocimiento. Y este es un tema en el cual va a crecer muchísimo, las fincas integrales, las granjas integrales. Yo estoy seguro que ahora es que están empezando. Por supuesto, esta será la primera de muchas veces que te molestaré para hablar de este tema. Muchísimas gracias por tu tiempo. Como vimos en esta entrevista, a medida que se conoce más de los procesos biológicos que hay detrás de cada cultivo vegetal o de cada cría animal, y a medida que se conoce más de la microbiología del suelo, del papel que juegan los microorganismos que están presentes en la tierra, en el agua y en el aire, permite integrar y complementar diferentes rubros dentro de una misma unidad de producción. Y si a esto le sumamos toda la tecnología de sensores, de análisis de datos con la que contamos hoy, podemos sacar el máximo provecho de cada área de la finca, con muy poco uso de insumos externos y con poco impacto ambiental. Espero que este programa haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.